preocupa a todos y es precisamente la pobreza monetaria y pobreza extrema. Y para esto tenemos al licenciado José Suriel, estadístico, algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el índice de precios al consumidor y como esto genera la inflación, como el aumento de los bienes y servicios generalizado en los precios. Estamos teniendo mucha inflación, cómo nos afecta en el día a día, cómo de una manera aplatanada vamos a entender todo esto de la pobreza monetaria y pobreza extrema. Así que los micrófonos con José Suriel. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jenny Aquino. Bien hasta ahora. Un placer estar acá. Para Saludos también a Cristian Morel, a Charlie Mariotti Jr., a Carlos, que estaba dando una pincelada de la parte del deporte y de la serie final que se reanuda hoy con el juego número 5 entre Golden State y Boston Celtics. Toque de queda. Y pues acá estamos para hablar temas que nos interesan y que nos gustan a todos. Sí, la generala le encanta. Maribel siempre está pendiente de todo también aquí en cabina porque a ella le interesa mucho eso de la pobreza monetaria y la pobreza y sobre todo extrema. eso de cuidar los chelitos. Sí, tenemos que cuidarnos. Cuéntanos, ¿qué nos traes que nos puedas contar? ¿Hay mucha diferencia entre la pobreza monetaria y la pobreza extrema? Siempre que vamos a tocar indicadores es bueno hablar de la parte conceptual, y es que la pobreza monetaria, el concepto es que cuando no se tienen los recursos suficientes para adquirir una canasta básica de bienes y servicios, se le denomina esto pobreza monetaria. En cambio, la pobreza extrema se asume el monto mensual per cápita que requiere un hogar para adquirir una canasta básica de alimentos que le garantiza a la persona integrante del hogar la ingesta de los nutrientes necesarios para llevar una vida sana y cotidiana. ¿En cristiano? La primera, la pobreza monetaria, para determinar quiénes se encuentran en esas condiciones, sea de pobreza general o de pobreza extrema, necesitamos evaluar el ingreso per cápita del hogar. A medida que el ingreso es menor, tú entras a una línea que nadie quisiera entrar. O sea, los que no pueden cubrir la canasta básica con lo que ganan mensualmente están dentro de la pobreza monetaria. Exactamente. Ah, mira que yo soy buena. ¿Qué? Se entiende. Ajá, está ahí bien. Ella sabe más que nosotros. No. José, pero dime, con esto de la inflación, ¿cómo afecta la inflación de manera directa a los dominicanos? Porque ahora en todos los periódicos, todos los titulares, vemos cómo se habla de la inflación a nivel internacional, pero es que, aterrízame el concepto y el impacto directo. Es que ahí es que voy. Le comentaba yo a alguien de acá que me escribía, le decía, hablar de inflación es suave, pero vamos a ver qué me conlleva esto, qué me genera esto. Fíjense, en el año 2016 la pobreza extrema era de 4.5. Eso empezó a disminuir y se situó en el año 2019 en 2.6. Muy bueno, por cierto. Como consecuencia de la pandemia aumentó pasó de 2.7 en el 2019 a 3.6 en el 2020. Se escucha poco, eso es un 34% de un año a otro, eso es mucho. Eso fueron 93,000 dominicanos que se convirtieron en pobres extremos. Y según las estadísticas también dice que la mayoría fueron madres solteras. Las mujeres se vieron afectadas un poquito más que los hombres, sí, porque los promedios siempre tienen errores. Si Charlie Mariotti gana 100,000 pesos y Jenny gana 10,000, el promedio es 55,000. Pero tú te ves subestimado y ella se ve sobreestimada. Los promedios siempre tienen esa particularidad de los valores extremos. Claro. Ustedes ven ocasionalmente que dicen que la economía creció un 12, un 15%, puede ser más. Desagrégamelo por región, desagrégamelo por familia, ver cómo creció cada una. Claro. Detrás del indicador hay datos, hay factores escondidos. En ese mismo sentido, la pobreza monetaria pasó del año 2019 al 2020 de 21 a 23.4. Se escucha poco el porcentaje. Esos son 268,000 dominicanos que pasaron a ser pobres extremos. Ahora bien, un dato que Jenny tocó, la parte de la inflación, ustedes le llaman, y muchos hablan del índice de precio al consumidor, ¿no? Un indicador que mide lo que es la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios en un lugar concreto durante un periodo de tiempo determinado. En el año 2011 causó un boom que este indicador se encontró en 7.8, eso es alto. Empezó a disminuir, señores, tuvimos este indicador en años como en el 2018 por debajo del 2%, 1.2, muy bueno. En el año 2019 creció a 3.6, 3.7. En el 2020 a 5.6, eso es mucho. En un año. ¿Saben cuánto cerró en el 2021? ¿Cuánto? 8.5.
Se sea, disparó. ¿Saben de un año pasamos, bueno, del 19 al 21 pasamos de de 3.7 3 a 7. a 5.6? Y del 2020 al 2021 a 8, está de 5.6 a 8.5. O sea, de 3 a 8. Entonces, y esos cambios tan radicales de año a año, para mitigarlos, me imagino que eso toma No. hasta décadas. Vamos a ver ahora cómo se ha comportado en el año 2022. En el mes de enero 8.73, Ajá. 8.98 en febrero, 9.05 en marzo, 9.64 en abril, 9.47 en mayo, que ha sido de los mejores meses y aún así es alto. Cuando evaluamos con la canasta básica familiar y lo analizamos en los 5 quintiles de riqueza, el grupo más bajo, el quintil 1, el costo de la canasta básica familiar es poco más de 24,000 pesos. Y el grupo más alto es de alrededor de 68,869,000 pesos. Y el promedio ronda por 41,700 pesos. Pero sigo diciendo, los promedios guardan... Engañan. Son engañosos. Claro. Sí, porque eso es un promedio. Lo que ponen todo el mundo. Si lo analizamos por región, la canasta básica familiar en el Gran Santo Domingo ronda por poco más de 48,000 pesos. En la región norte o Cibao, en poco más de 39,000. En el este, poco más de 38,000. Y en el sur, poco más de 33,000. Bien dispare esa parte. Quiere decir que la canasta básica familiar en Santo Domingo, con relación al sur, es 44 veces mayor. Con relación al este, un 26%, y con relación al Cibao, un 22%. Sin embargo, y aquí sí voy ahora, la parte de la inflación, donde es menor en el sur, porque tengo menor cúmulo de dinero, tengo menor redistribución de la parte económica. Santo Domingo, si bien es cierto que no produce los alimentos y que los importa, ¿dónde están gran parte de las industrias? Porque el Gran Santo Domingo, ¿dónde se realiza la mayor parte del trabajo? En el Gran Santo Domingo. Entonces, es una relación directamente proporcional. De hecho, la inflación en el sur fue de 0.65. Increíblemente, ¿no? Más alta, aun cuando producen menos dinero. Así es. Porque tienen mayor problemática de adquirir los alimentos. Y es que en la República Dominicana debemos analizar bien el tema de la migración interna, que es un tema olvidado. En ese país solo 4 provincias ganan por efecto de la migración. Santo Domingo, el Distrito, Santiago y la Altagracia. Interesante, Que ¿no? ganan por efecto de la Bueno, migración. eso se trata de la población que se traslada para hacer sus actividades cotidianas todos los días. Por ejemplo, en el Distrito Nacional viven de manera fija y formal alrededor de 1 millón de personas, pero diariamente más de 1,5 millones de personas vienen al Distrito Nacional a realizar sus labores cotidianas, trabajo, vida cultural, vida social, diligencia, labores económicas. O sea, tenemos en peaje el cruce de alrededor de 1,5 millones de personas diarias, que tiene que el Distrito Nacional crear mecanismos para pagar los desechos sólidos de esa persona, o sea, Los efectos en la infraestructura vial. en el transporte. O sea, son muchas cosas que abarcan en 4 provincias, como bien él decía. Interesante lo que dice Cristian. Por ejemplo, yo soy de Constanza y ¿dónde resido? En Santo Domingo. Claro. Exacto. Constanza pierde 2 veces porque pierden las personas jóvenes y además de que pierden los que están en edad de trabajar, pierden por lo general los que más estudian Y una pregunta, ¿dónde tú votas? en Constanza. Quiere la decir- gran mayoría sí cambia Pero quiere decir, por ejemplo, que Constanza pierde a un nativo, pero el Distrito Nacional carga con un nativo que no lo tributa. Por ejemplo, porque la ley de municipios a quien le da el valor de su residencia Sí. es a la alcaldía de Es así, Constanza. es así. O sea, Constanza está recibiendo el beneficio de él tener la dirección allá. Es así. Que es un tema que para la parte económica se debe analizar muy bien. Claro. Siempre se ha hablado de que las provincias del sur no generan riquezas. Señor, Elías Piña pierde el 47% de la población por efecto de la migración interna. Claro, ¿Cómo progresa? claro. Exactamente. Cómo avanza, cómo se desarrolla. Que fue de las Y que tampoco cosas que yo entiendo que no se han aprovechado de los efectos de la pandemia, que promovían una especie de teletrabajo, de trabajo virtual, o incluso de semipresencialidad en las oficinas. Personas como tú, como yo, que somos del interior y por temas laborales tenemos que pasar la mayoría del tiempo aquí en la capital, en el Distrito Nacional. Si tuviéramos establecido una modalidad de semipresencialidad, pudiéramos incluso vivir en nuestras provincias y venir solamente a trabajar, devolvernos, y ese dinero que
generamos aquí en el Distrito Nacional se va a las provincias para generar riqueza, para redistribuirse entre la localidad y así hacer más sostenible que se quede la gente en su demarcación. Y ahí voy otra vez con la parte económica, cuando hablan del crecimiento económico, cómo crece la economía a través de la inversión de bienes y servicios. ¿Quiénes son los que invierten? Los que tienen dinero. Sin embargo, el promedio le toca a todos. ¿Crecen los hogares iguales? No. ¿Crece la riqueza igual? No lo hace. No. Y una parte es el crecimiento económico, pero está también el desarrollo económico. Yo crezco, ahora estoy invirtiendo eso para desarrollar. Estoy fomentando la parte de la cuantificación educativa, de la calidad educativa. Son muchos temas que espero algún día volver acá y tocarlo con ustedes. La En el semana caso- que viene sí. está tú aquí. Lo que quería también tocar en este caso, el otro día el Banco Central decía que habían subido el interés de 5.50 a 6.50. Para allá vamos. para ¿Cómo? allá vamos. Para allá Gracias. vamos. Gracias. ¿Cómo se traduce eso para La nosotros? tasa de interés. Hay algo que me da pique, que siempre me hablan, en la macroeconomía. Yo digo, cuando tú quieres algo que, dime por qué vamos a terminar por la macroeconomía. La gente no lo entiende. Y no entiendo nunca la macroeconomía, porque vienen con unos términos tan técnicos que para que tú no lo puedas descodificar. Entonces, cuéntame tú. Por ejemplo, fíjense, la inflación, que es el aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo determinado, durante un periodo, durante un rango. Si ustedes se fijan en la inflación de este año, en el mes que acaba de pasar, tuvimos la menor inflación hasta octubre del año pasado. El mes de mayo fue de 0.49. ¿Quiere decir eso que viene, la tendencia es a la baja o eso fue una excepción? Vamos para allá. En octubre fue de 0.64, sin embargo tuvimos un mes como en enero de 1.18, en febrero de 0.92. Pero los promedios, vuelvo y digo, tienen errores. Llevémonos del índice de precio al consumidor. Y aquí sí viene lo que Jenny habla de la tasa de interés, en la parte monetaria, que es como el Banco Central le prestaría a las entidades financieras la tasa de política monetaria, perdón. Fíjense que en el año 2019, cerrando el 2019 y todo el año 2020, esta tasa fue de un 3%. En diciembre del año 2021 aumentó a 3.50, esos son 50 puntos monetarios en la tasa de interés monetario. Para enero, febrero del año 2022 en 5.5 y actualmente 6.50. ¿Qué significa eso? Que el Banco Central le va a prestar ahora a las entidades financieras una tasa más alta. Como consecuencia, ¿cómo van a prestar ahora las entidades financieras? Más caro. Más caro. Esto va a hacer que haya menos dinero en el mercado, que la persona se endeude menos, porque eso es lo que quieren, que la persona tome menos préstamo. Y si lo toma, lo va a tomar a una tasa Más Muy alta. alta. y de aquellos que tienen préstamo y que no tienen una tasa fija, ¿qué va a hacer el banco ahora? Aumentarla. Le va a subir la tasa. Y cuando ustedes vayan a pagar su tarjeta de crédito, ¿qué creen que va a pasar? Van a pagar más dinero por su tarjeta de crédito. Eso se hace cuando los bienes y servicios de los precios están aumentando de manera constante y el banco necesita poner un stop a todo esto para tratar de frenar, no de corromper lo que es la inflación. Sin embargo, y espero equivocarme, nos esperan unos meses largos y unos años también en cuanto a la parte económica, porque actualmente hay una guerra en Rusia y Ucrania, ¿cierto? Así mismo ¿Qué es. traen la guerra? Hambruna, escasez, problemas. ¿A qué está jugando Putin? A que la guerra llegue a diciembre. ¿Qué necesita Europa? Gas. Gas, exactamente. Y eso es estratégico, El frío. señores. El frío. Y van a tener que darle lo que él quiera. El frío. No, y Las algo guerras que- son de estrategia. Las perdón. reservas de Rusia siguen creciendo y así seguirán porque Putin ahora para mover el rublo y para guardar sus reservas en otras monedas solamente vende en rublo. ¿Y quién es el único país que emite rublo? No, y no Rusia. Hay que solo eso, comprárselo a él. Así que ahora es. el coste Así es. de esos materiales, él lo va a poner a como él le dé sus regaladas. Vamos para allá. Él está sacrificando algo. El PIB va a disminuir entre Así 12 es. y un 15%. Y cuando él empiece a jalarle allá para acá, ¿cuánto va a aumentar? Así mismo es. Es como un juego de ajedrez. Yo sacrifico unas fichas, pero cuando atraigo mucho más. Bueno, y ahí uno pone en cuestionamiento, en lo personal tengo mucho haciéndolo, todos estos organismos internacionales, la ONU, la que sé yo quién, que viven teorizando. Y mira, que el presidente Luis Abinader dijo en su última intervención, al llegar a La cumbre de las Américas. a la cumbre de las Américas, oye, ya está bueno la poesía aquí, de estar teorizando. ¿Cuándo que esta gente va a entrar en la acción? Lo hablaba sobre el tema de Haití, pero yo creo que le cabe a muchísimos temas internacionales que solo van allí a hablar y a hacer discursos, pero no se ve en la acción. Haití es un tema que
también nos afecta, es otra mochila que cargamos, porque en la República Dominicana no solo es la guerra que nos está afectando la economía, no es solo la pandemia, también la situación Haití. Y también el tema de que los presidentes no crean en la poesía. Porque realmente, primero Pero en la poesía que enamora. La poesía, no es la poesía que enamora, sino en la poesía que humaniza. Y todas las decisiones del poder deben tener en el centro la humanidad, la solidaridad. Así es. Pero por eso el presidente Luis Abinader se refería a eso. Decía, bueno, aquí se viene a teorizar, a poetizar mucho, pero cuando pasamos a la acción. Y la poesía siempre te invita a accionar. La poesía nunca te deja estático. Exactamente. Te pone en constante movimiento. Y esa es la mejor poesía. Pero José, dime, ¿qué puede hacer la gente para mitigar los efectos de esta inflación rampante que afecta a la República Dominicana? Cuidar los chelitos. Sin darse cuenta las personas, hay una buena encuesta, se llama la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos del Banco Central del año 2018, les invito a leerla, que habla sobre cómo las personas redistribuyen la parte del ingreso. Poco más del 21% lo tiene redistribuido en la parte de alimentos y no bebidas alcohólicas. 14,8% en la parte de transporte. A ti te cabe el voice note de Sabrina Gómez. ¿Cuál es el mensaje? Que más del 35% del gasto está redistribuido en dos variables. En la parte de transporte y en la parte de los alimentos. Cuando te aumenta uno de esos, sin tú darte cuenta, tu salario va disminuyendo. Y porque tu salario es algo real. Y el aumento del precio de los combustibles, que es algo que no se puede parar, lamentablemente. Ahí vemos cómo hay una crisis de oferta y demanda. Ya dijeron que las refinerías no pueden refinar más petróleo, que no hay forma. Será necesario, o sea, es algo con lo que tendremos que vivir, y cuando te suben los combustibles te sube todo. Claro. Me dices cómo mitigarlo. Empezar a entender de que hay necesidades básicas y hay necesidades que no debo acumular por el momento. Fíjense, a medida que yo aumento la riqueza en el hogar, disminuyo la proporción de gasto, parecería mentira, en alimentos y no bebidas alcohólicas, porque el ingreso per cápita va desde poco más de 13,000 en el grupo 1 a 97,000 en el quintil 5. Sin embargo, el grupo 1 destina más del 31% en alimentos y no bebidas alcohólicas, un tercio de su salario. En cambio, el grupo 5 apenas un 12%. A medida que gano más, puedo gastar más en absoluto, pero en relativo gasto menos. Hay una cosa también que te quería preguntar. Hoy vi en el periódico, ¿verdad? Que las remesas han aumentado. Hay tanta crisis en los Estados Unidos y en los demás países que de verdad están mandando más dinero para acá. Mandaron, si mal no recuerdo, poco más de 800 millones en mayo. Menor que en abril, que mandaron poco más de 900. Aunque sí ciertamente es alto. Y ahí voy otra vez con la redistribución espacial. Si mal no leí, el 47,9% de ese dinero estuvo redistribuido entre Santiago y Santo Domingo. Oye, si mal no leí, el 47 punto, oye, con punto y coma. Hay que dejar esa suspicacia. Claro. Para que la gente entre y profundice. Claro, Pero es así, entonces, ¿cómo desarrollamos el país? Señor, aquí hay un estudio bien interesante en el año 2015 en la Oficina Nacional de Estadística de Educación Superior. Cerca del 69% de los profesionales saben en 5 o 6 áreas lo mismo que los estudiantes. Diría Andrés Oppenheimer, basta de historia. Entonces, el mundo es de datos, decía un gran científico llamado William Edward Demis, que sin datos solo somos una persona emitiendo opinión. Los datos están ahí, pero no los sabemos usar, los sabemos explotar, sabemos cuantificarlos, sabemos a dónde vamos. Y es que en teoría todo se escucha lindo. Por ejemplo, hay personas que hablan de un estudio de encuesta y te hablan eso que es una lindura. Hacerlo es complejo. Claro. Y hasta interpretarlo. Sí. Por eso lo interesante de Tu papá es un científico en eso. Claro, por eso saber los datos y conocer los datos es importante, pero recopilarlos y averiguar la historia que cuentan esos datos son dos cosas totalmente diferentes. Así mismo es. No, y además que Así me mismo gusta es. la frase tuya, son datos y hay que darlos. Bueno, José Suriel estuvo con nosotros. Muchísimas gracias, José, por tan interesante conversación. ¿Cómo puede la gente continuar la misma contigo? No, escribiéndome a mi teléfono, o llamándome, o a la página, tengo una página, se llama Suriel Rodríguez Consulting, por ahí me pueden buscar. Bueno, señores, ya ustedes saben, comuníquense con Josué y sigan esta conversación. ¿Dónde puede seguir la gente esta conversación? ¿Tienes Twitter? Sí, claro, Instagram, todo. ¿Cuál es tu Twitter? Así mismo, José María Suriel Rodríguez. Escríbanle, pregúntenle, asédienlo, acósenlo, que él está ahí para ustedes. Bueno, si es sobre casa y carro, les confieso que ahora los préstamos se van a poner muy caros. Ay, mi madre, vámonos. Ay,